Vamos a continuar con la segunda entrega de las prácticas de acciones, las prácticas de ampliación de capital. En esta segunda entrega vamos a hacer un recorrido por las soluciones de los problemas que van del 4 al 7 de la carpeta de ampliaciones de capital. Así, de esta manera comenzamos con el ejercicio 4. Si hacemos un resumen de lo que se establece en el enunciado del mismo, podríamos decir que aquí hay una empresa que va a llevar a cabo una ampliación de capital. Tenía 100.000 acciones antiguas y va a proceder con una ampliación de capital emitiendo 75.000 acciones nuevas. Esas acciones antiguas tenían un valor nominal de 35 unidades monetarias por acción y en el momento de la ampliación el valor de cotización es de 30 unidades monetarias. Fijémonos aquí que el valor de cotización está por debajo del valor nominal, por lo tanto quiere decir que se emiten bajo la par. En el problema se nos plantea algo muy sencillo, es calcular el valor teórico de mercado que tendrían las acciones tras la ampliación, cosa que ya hemos hecho con los ejercicios 1 y 2, y partiendo de este valor teórico calcularíamos el valor de cada derecho de suscripción. La manera de operar sería exactamente la misma. Calculando el valor teórico, aplicamos esa media ponderada, en la cual simplemente hacemos una media ponderada, como ya he dicho, en la que tenemos en cuenta las acciones antiguas, las acciones nuevas, por el valor de cotización de las acciones antiguas y por el valor nominal de las acciones nuevas. Eso nos daría que el valor teórico después de la ampliación sería de algo más de 32 unidades monetarias. Con estos datos ya estaríamos en disposición de poder calcular el derecho de suscripción, que no sería más que la diferencia entre el valor de cotización y ese valor teórico de después de la ampliación. Nos encontramos aquí una sorpresa, y esta es la peculiaridad que tiene este problema, que el derecho de suscripción tendría un valor negativo. Y entonces así nos preguntamos, ¿no es cierto que un derecho de suscripción con un valor negativo parece algo ilógico? En principio podríamos decir que sí, pero tiene su explicación. En primer lugar, esto se haría en una empresa que está en graves problemas financieros, en la cual los accionistas ya existentes decidieran inyectar liquidez a la misma a través de la captación de nuevos accionistas. Pero ¿cómo podrían captar nuevos accionistas a una empresa que está en graves problemas? Pues se captaría haciendo una emisión de esas acciones a un precio preferente, pero no para los accionistas antiguos, sino un precio preferente para los nuevos accionistas. De modo que ese valor negativo de los derechos de suscripción sería una carga para los accionistas antiguos que estén deseosos de inyectar liquidez con inversiones, con compra de acciones por parte de nuevos accionistas. De esta manera son los nuevos accionistas los que cuentan con cierta ventaja. ¿Por qué un accionista nuevo podría verse incentivado a invertir en una empresa de este tipo, que tiene este tipo de problemas? Pues bien, porque puede considerar que es una empresa o un sector interesante, que por la razón que sea no ha dado los números que tenía que dar, pero que piensa que con su gestión, que con su intervención en la empresa, ella podría dar buenos frutos. Por lo tanto, este tipo de operaciones en las que los derechos de suscripción son negativos se darían en empresas con problemas, pero que potencialmente son buenas oportunidades de mercado. Esa sería la respuesta que tendríamos que dar. Este tipo de problemas en los cuales el derecho de suscripción tiene un valor negativo no son demasiado comunes, pero si nos lo encontráramos, esta sería la respuesta que tendríamos que dar. A continuación vamos a proceder con la resolución del problema 5, del ejercicio 5. En cuanto a los datos de la ampliación de capital en esta empresa, tendríamos que decir que de cada 11 acciones antiguas, por cada 11 acciones antiguas emitiría 2 acciones nuevas, que el valor nominal de esas acciones, por supuesto antes de la ampliación, era de 5 euros, y que se emitirían con una prima
de 3 euros, una prima al 160%, por lo tanto podemos ver que el valor de cotización sería igual a ese valor nominal de 5 euros más esa prima de 3 euros y que los derechos de suscripción tendrían un valor de 90 céntimos. En cuanto a los datos de la accionista, de una antigua accionista que desea acudir a esa ampliación de capital, diremos que tenía 587 acciones y que tiene una cantidad para invertir de 2.900. Nosotros el ejercicio nos pone en la posición de un asesor de esta señora, del accionista, en la cual le tenemos que decir o le tenemos que asesorar en cuanto a cuántas acciones puede comprar, cuánto va a gastar en la compra de esas acciones, si puede vender algún derecho de suscripción o no, y cuánto dinero le va a sobrar si es que acaso le sobra alguna cantidad. Bueno, lo primero que tenemos que saber es cuántas acciones puede comprar la señora en función de las que tiene. Para eso, una regla de 3, si por cada 11 acciones antiguas se emiten 2 acciones nuevas, si esta señora tenía 587, ¿cuántas acciones nuevas podrá comprar? Pues según esta regla de 3 nos sale que podría comprar 106 acciones. Tenemos que comentar que este número no sale entero, que sale 106, algo, pero para los efectos prácticos y los problemas de acciones, siempre las acciones o se compra una o se compra dos, no se pueden comprar 1,20 acciones. Por lo tanto, siempre vamos a tener en cuenta el valor entero por debajo. Puede comprar 106 acciones. ¿Cuántos derechos de suscripción necesita esta señora para poder comprar estas 106 acciones? Pues igualmente aplicaríamos una regla de 3. Y aplicando esta regla de 3 nos establecería que necesitaría 583 derechos de suscripción. Recordamos, por lo que vimos en los ejercicios 1 y 2, que cada acción tiene asociada un derecho de suscripción. Utilizaría esos 583 derechos de suscripción y como tenía 587 le sobrarían 4 que los podría vender. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente. Cuando la ampliación de capital se produce en la empresa, si esta señora decide ejercer todos los derechos de suscripción posibles, pues compraría 106 acciones. Con ese valor de cotización de 8 euros, tendríamos que la compra sería de 848. Sin embargo, le sobran 4, podría vender 4 derechos de suscripción por 90 céntimos, le supondría un ingreso de 3,60 euros, por lo tanto, después de acudir a la ampliación de los 2.900 que tenía, le quedaría la siguiente cantidad. Se le restaría el importe de la compra de acciones y se le sumarían los ingresos por la venta de los derechos de suscripción. Vamos ahora con el ejercicio 6. El ejercicio 6 nos describe los diferentes movimientos que ha llevado a cabo un señor con respecto a la compra y venta de acciones, derechos de suscripción y cobro de dividendos en una sociedad. Nos dice que un inversor el 30 de abril compra un número de acciones por un valor nominal de 3 euros, pero realmente las compra a 7,5 euros, puesto que estaban cotizando al 250%, que en el 30 de junio cobra 0,35 euros por cada uno de los derechos de suscripción que le corresponderían por una ampliación de 1/9. Es decir, hay una ampliación en algún momento entre el 30 de abril y el 30 de junio y esta persona, este accionista, este inversor, decide no ejercer los derechos de suscripción, sino venderlos. El 30 de agosto cobra dividendos de 0,22 euros por cada acción y a final de año, asumimos que es el 31 de diciembre, vende la total de su cartera, vende las 3.240 acciones por 11 euros. Entonces nos pide que calculemos la plusvalía de la venta, las rentas por dividendo y la venta de derechos. En cuanto a la plusvalía de la venta, nosotros tenemos que el precio de venta de estas acciones fue de
de 11 euros, tal como se establece en el enunciado, y que las compró a 7,5 euros. Por lo tanto, la plusvalía es una operación sencilla, una plusvalía normal y corriente, donde simplemente se calcula la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra de la totalidad de las acciones que ostentaba este señor. En cuanto a la renta por dividendo, si tenía 3.240 acciones, son 22 céntimos por cada una, 3.240. Igualmente tendríamos que es un cálculo bastante sencillo. En cuanto a la renta por la venta de los derechos de suscripción, son 3.240 acciones, por lo tanto vende 3.240 derechos de suscripción. Además se establece cuál es el precio de venta, que es de 0,35, por lo tanto sería 1.134. En todo caso, también nos pediría lo que sería la plusvalía por la venta de los derechos de suscripción, que sería esa cantidad que tendría que tenerse en cuenta a la hora de que este señor hiciera su declaración de la renta. Por lo tanto, tendríamos para ello que calcular el valor teórico de los derechos de suscripción, que lo haríamos igualmente, como venimos haciendo en todos los problemas, con una media ponderada. Si el valor teórico del derecho de suscripción es de 15 céntimos, por diferencia, igualmente hallaríamos la plusvalía. Y por último, dentro de esta entrega, vamos a analizar el enunciado del ejercicio 7. El ejercicio 7 nos dice que una empresa cuenta con un capital social de 500.000 euros, que además cuenta con unas reservas constituidas de 700.000 euros, con unas acciones, con un número de antiguas acciones de 200.000, que realiza una ampliación de capital de 50.000 acciones y que el valor de cotización de las acciones en ese momento de la ampliación es de 3 euros por cada acción. En el problema se pide el valor nominal, el valor teórico antes y después de la ampliación y el valor de los derechos de suscripción. En esta ocasión, y como considero que los cálculos son muy sencillos y van en la misma línea de los cálculos que hicimos en problemas más complejos en la primera entrega, en los problemas 1 y 2 de la primera entrega de prácticas de acciones, te reto a que estos cálculos lo hagas tú mismo.